Decidiste que quieres vivir y estudiar en Japón. Hay varias alternativas para lograrlo. Por ejemplo, estudiar en una escuela de idiomas. Esta es una excelente opción si cuentas con el presupuesto. Pero espera, ¿cómo puedes hacerlo sin que el dinero salga de tu bolsillo? Puedes buscar una beca y estudiar en la universidad. ¿Sabes que no va a ser algo sencillo? ¿Te abruma el proceso y no sabes qué hacer? Este es el video para ti. Soy Stephanie Chacín y en 2021 gané la beca MEX para estudiar una maestría y en 2022 me mudé a Japón. Si no sabes qué es la beca MEX, qué incluye y cuáles son los requisitos, acá te dejo este video en donde cuento mi experiencia y explico todo en mayor detalle. Pero si ya sabes todos esos detalles de la beca, ahora toca poner manos a la obra y postular. Vamos. Lo primero que debes hacer si ya sabes a qué beca vas a aplicar es entrar a la página web oficial de la Embajada de Japón en tu país Y descargar los documentos correspondientes. En el caso de este video, ya que es en base a mi experiencia, vamos a descargar todo lo correspondiente a posgrado. Al seleccionar esa opción nos va a aparecer un documento PDF con toda la información que vamos a necesitar para guiarnos precisamente en relación a los tiempos. Esta información cambia cada año, así que ten cuidado de descargar la información correspondiente. Porque el proceso toma un año. En otras palabras, si aplicas este año, te irías al año siguiente. Además, cada caso es un poco distinto, así que toma tus precauciones en cuanto a los tiempos. El gobierno de Japón inició la convocatoria de los postulantes extranjeros para la beca de estudios a nivel de posgrado, entre paréntesis Research Students. Abrimos entonces la guía de aplicación. Recuerden leer con detenimiento toda esta guía, tómense su tiempo, tomen notas, resalten y destaquen todas las cosas que puedan ser necesarias para ustedes. Y luego de haber leído todo esto, les aseguro que acá van a aclarar la mayoría de las dudas que puedan tener. ¡Éxito! Por supuesto, en el video no lo vamos a leer en detalle porque nos tomaría bastante tiempo y quizás se aburrirían, no lo sé. Boring. Pero lo más importante para nosotros en relación a este documento va a ser esta parte. La página 6, en donde se destacan todos los documentos necesarios para la primera fase. Este es el documento que nos va a servir para poder armar nuestra postulación. Después de haber leído todo ese documento, puede descargar los formatos de postulación en el siguiente enlace. Abajo en la descripción les dejo el enlace para que puedan descargar todos los documentos correctos y no los del año pasado. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta que se llame MEX para ser ordenados y tener todo junto. Y acá es donde vamos a tener todos los documentos necesarios para nuestra postulación. Application Guidelines for Research Student, Application Guidelines for Research Students in Japanese, formulario de aplicación, Placement Preference Application Form, Field Study and Research Plan, Certificate of Health, notemos acá, Certificate of Health must be filled by a professional medical doctor. Recommendation Letter Sample. Lo que necesitamos descargar entonces es el formulario de aplicación, el formulario de preferencia de asignación, el campo de estudio y plan de investigación, el certificado de salud y un ejemplo de carta de recomendación. Vamos a descargar todo, incluyendo la guía. De nuevo, sé que puede dar un poco de fastidio leer todo esto, pero es el primer paso. Lee bien todo y asegúrate que cumples con todos los requisitos. Acá ya tenemos todo lo que necesitamos. Si tienes cualquier duda leyendo los lineamientos, déjame un comentario, que a pesar de que me puede tomar un poquito de tiempo responder, siempre lo hago. Los documentos consignados no serán devueltos. Tomen esto muchísimo en cuenta, sobre todo cuando ya vean la lista y empiecen a recolectar toda esta información, se van a dar cuenta que ok, ¿y cómo hacemos en el caso del título original? ¿Cómo hacemos en el caso de las notas originales? Hay que tener un fondo negro certificado, al igual que en el caso de las notas. Esas notas certificadas, sepan que no las van a volver a ver. Los formularios deben ser respondidos en inglés o en japonés. A pesar de que el español es nuestro primer idioma, debe estar llenado en inglés. Yes. O, si tienen un alto nivel de japonés, también es válido. I can talk Washington too. Esta primera fase de selección es todo o nada. Antes de empezar en la entrevista, antes de pensar en los exámenes, lo primero es superar la fase de documentación. Hagan una lista, ya sea a mano o en su computadora, para que no se les escape nada. O por supuesto también pueden sencillamente imprimir la página... ¿Cuánto? 12 seconds later. La página número 6 del explicativo. Acá lo vamos a ir marcando en físico. Ahora vamos con nuestro primer documento. El Research Application. Llenen su información con cuidado, traten de no omitir información relevante, por ejemplo su correo electrónico, su nombre completo, y esto lo menciono porque hay algunos detalles que se pueden omitir. Recuerda que todos los documentos deben estar llenados en inglés y los oficiales como notas o títulos acompañados de su traducción. El siguiente es Placement Preference Application.
Acá es donde deben escribir las 3 opciones de universidades en donde te gustaría estudiar. Algo importante acá es tener clara tu razón para venir a Japón. Para ti, lo principal son los estudios, vivir en Japón, conseguir trabajo después de graduarte, o quizás quieras tener la experiencia y luego regresar a tu país. Eso puede influir en tu selección de universidades y profesor supervisor. Bueno, la elección del profesor que te va a supervisar puede hacer de tu tiempo en Japón algo genial, o, como lamentablemente ha sido el caso de algunas personas, una tortura. Por eso investiga, busca, pregunta y no llenes este documento solo por llenarlo. Toma en cuenta que podrían asignarte a cualquiera de esas 3 opciones, no necesariamente a la que coloques de número 1. Todo lo anterior en su mayoría son datos, y en mi opinión, el siguiente documento es la clave para superar la primera fase, el famoso plan de investigación. Acá es donde tienes que demostrar todo lo que tienes. Plasmar en una especie de ensayo lo que tienes previsto investigar en Japón. 2 consejos para esto es tomar un descanso cada vez que lo necesites y pedirle a otra persona que revise también. En el video anterior menciono todos estos documentos, acá les dejo de nuevo el video por si no lo han visto. La intención de ese video era motivarlos a ustedes también a postular. Muchas gracias a todas las personas que me escribieron contándome que mi video los motivó a postular y a empezar a prepararse para postular a la beca MEX y venir a estudiar y vivir en Japón. Me alegra muchísimo saber que mi video los ayudó de una u otra forma. Como recomendación extra, trata de tener todo ordenado con su respectivo número de página. Al momento de imprimir va a ser muy importante. Se aceptará como original una copia a fondo negro del título autenticada por la institución sellada y firmada por su universidad correspondiente. Las copias que debe entregar deben ser de fondo negro del título autenticado. Incluir la copia del certificado y la hoja de puntuación de JLPT en caso de que se haya presentado. Efectivamente, cuando obtenemos los resultados del JLPT, ya sea que aprueben o no, les va a llegar un papelito con el resumen de sus notas. Porque no es lo mismo, perfecto, acá está mi JLPT, tengo el certificado, soy N2, N1, excelente, soy N5, N4, N3, N2, N1. Sin embargo, a pesar de uno poder tener cierto nivel dentro del JLPT, hay distintas notas. Pude haber sacado A o B, quizás incluso C en alguna de las partes en cuanto a comprensión auditiva, gramática, conocimiento de kanji. Y en esta ocasión, la embajada quiere saber cuál es el nivel específico que tiene la persona en cada una de esas distintas categorías. Ya llenaste tus planillas, ya tienes todos los documentos necesarios, corrobora que no te falte nada. Nuevamente la importancia de tener un checklist. Todo esto que les estoy comentando no es algo que van a poder hacer en un día, es un proceso que toma varios días, así que llenen sus planillas poco a poco, vayan recolectando toda la documentación, recuerden tomar las previsiones necesarias para que no se les pase la fecha de entrega. Si ya tenemos todo, ahora toca imprimir. Como requisito, debes enumerar cada una de las páginas en la parte superior derecha. Sin embargo, esta enumeración no va a ser por el total de páginas como 1, 2, 3, 4 en orden, sino por tipo de documento. El documento número 1, documento número 2, documento número 3 y así sucesivamente. Tienes que tener una versión con todos los originales y 2 copias. En esta parte no te pongas creativo, pero por supuesto los documentos deben estar ordenados, bien llenados, limpios. Y no tienes que incluir cosas innecesarias o cosas que no te pidan, como por ejemplo portadas, separadores de página, ya que esto no va a facilitar el trabajo de los evaluadores. Lo que sí debes hacer es agregar todo en un sobre, lleva los documentos personalmente o envíalos con tiempo, pensando en todo lo que podría salir mal. Y no desde un punto de vista negativo, sino para estar preparados. Estás acá al principio de la línea de partida. Todo lo que te preparaste con anterioridad ya está acumulado. Desde el inicio de recepción de postulaciones hasta el cierre y la selección de las personas que van a ir a la segunda fase, va a pasar aproximadamente un mes. Además, la embajada nos comparte algunos enlaces útiles que nos van a servir para poder armar nuestro research plan o plan de investigación. Y no solo eso, también en la búsqueda de tutores y universidades. Páginas como por ejemplo Study in Japan, Research Map, J-Global, Japan Study Support, Japanese College and University Portraits, WISE Program, Inter-University Exchange Project,
Son páginas que tienen información muy interesante que seguramente les va a ser de utilidad al momento de armar su proyecto, para que los postulantes puedan tener menos inconvenientes y menos dudas al momento de crear su carpeta con documentos. Colocar su nombre completo tal cual como aparece en su pasaporte, incluyendo su segundo apellido. Así que vamos a prepararnos de la mejor manera a enviar una excelente postulación y recuerden que cualquier duda que puedan tener pueden dejar sus consultas abajo en los comentarios. Dentro de esa primera fase, si aprobamos la ronda de documentación, continuaríamos a la segunda ronda que es correspondiente a los exámenes escritos. En un próximo video quiero entrar en más detalles sobre cómo son estos exámenes, cómo me preparé yo para poder aprobarlos, a pesar de que no nos dicen la nota. Creo que me fue bien en la fase de exámenes, tanto en los de japonés como en los de inglés. Así que pendientes del próximo video. En el próximo video voy a contarles sobre el segundo reto, los exámenes. Por eso ahora te recomiendo que veas este video. ¡Ya ne! ¡Mata ne! Nos vemos allá.